¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me alegra muchísimo que esté casi llena la sala y me alegra mucho que hayan sacado un ratito para venir. Vamos a conversar, y a los que están allá arriba también, buenas noches. Vamos a conversar un poquito sobre algunos temas importantes de las relaciones internacionales el día de hoy, entre ellos medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, y si los expositores me lo permiten y me dan un pequeño espacio para meter la cuchara, como digo yo, conversaremos sobre la geopolítica de las energías renovables, un tema poco tratado pero que se las trae, porque ya estamos viendo indicios de cómo se empieza a organizar un régimen internacional de las energías renovables y qué impactos puede tener eso en el mundo de hoy y en el futuro cercano. Así que esta noche me toca moderar a mí y tenemos a nuestra querida profesora Pamela Ramírez, que nos va a conversar. Qué buen apoyo que tiene Pame. Pame nos va a conversar sobre modelos de desarrollo alternativos y algo muy interesante de realismo político, que se llama realismo simbiótico, ¿verdad? Y por este lado el profesor Roberto de Derechos Humanos. Muy bien. Y Robert es experto en estos temas de economía verde, obviamente derechos humanos y cambio climático, así que tiene mucho que exponernos. Y este servidor que está de moderador, ¿verdad? Así que vamos a darle la palabra a Pamela para que empecemos de una vez por todas. Adelante, Pame, bienvenida. Buenas noches, ya me voy a sentar por aquí. Gracias, Mau. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, especialmente en un tema que tiene tanta relevancia en las relaciones internacionales y que muchas veces no hemos podido visualizarlo de esta manera. Entonces, primero que nada, me gustaría mencionar lo que serían las relaciones internacionales en el contexto ambiental. Es importante mencionar que los diferentes paradigmas de las relaciones internacionales han siempre generado formas de entender cómo los estados y los diferentes organismos se relacionan. Sin embargo, el realismo ha buscado siempre generar una forma de seguridad donde los estados se ven como actores egoístas. Pero ahora existe un nuevo acercamiento que se denomina realismo simbiótico. Lo que nos va a permitir es analizar cómo las relaciones se van a ir generando en un ambiente que busque promover relaciones no solamente en términos de seguridad, porque ya la seguridad no se tiene que analizar a partir únicamente de los estados. Ya ellos no pueden velar por su propia seguridad, porque nuestra amenaza actual es una amenaza internacional, es una amenaza en el ambiente. Entonces vemos también cómo vamos a ver a partir de lo que sería el realismo simbiótico, que estas relaciones van a generar entonces nuevas formas de acercamiento entre los estados y los organismos internacionales. Para poder hablar de esto, también me gustaría mencionar lo que es el valor estratégico de las energías renovables. Siempre ha existido una teoría del poder, la teoría del poder político, que no es nada nuevo en nuestra disciplina. Y es importante también mencionar que la energía siempre va a equivaler a poder en las relaciones internacionales. Que podamos tener ahora una nueva generación energética abre un nuevo panorama. Entonces vamos a analizar cómo a nivel geopolítico incluso estas generaciones energéticas abren camino a nuevos aportes. Países, por ejemplo, Costa Rica, que ha tenido un papel protagónico en términos de la generación energética, en términos renovables, y cómo entonces diferentes actores, como por ejemplo la OPEP, que ha generado un nuevo esquema en las relaciones, se ven entonces disipados y empezamos a hablar, ahora sí, de una economía verde, una economía que se va a basar en diferentes fuentes que no han sido tal vez visualizadas de esta forma por mucho tiempo.
Quiero destacar, como les mencionaba, el papel de Costa Rica, donde hemos tenido incluso una generación de un 98% en términos de energía renovable. Esto nos posiciona a nivel internacional como parte de un nuevo esquema, donde entonces vamos a analizar un valor estratégico distinto que nos va a permitir vernos con una imagen distinta a nivel internacional. También quisiera mencionar que las relaciones internacionales no pueden ser analizadas de manera, digámoslo, aislada, simplemente porque nosotros nos encontramos en constante interacción debido a los recursos. También quisiera mencionar, véanlo ahí, no sé si se puede analizar propiamente, lo que sería el papel de estos recursos estratégicos, el agua, por ejemplo, mediante lo que sería la generación hidroeléctrica, tiene un papel de un 72% en la generación del país. Esto permite que nosotros nos posicionemos de una manera más relevante a nivel internacional y especialmente en términos de la región. Y entonces entramos en una nueva forma de analizar el desarrollo de cada uno de los países. Es importante mencionar que el desarrollo no es únicamente económico, nosotros no podemos analizarlo a partir del crecimiento y hemos visto cómo mediante una agenda internacional hemos promovido estas diferentes acciones que de manera aislada no podrían tener éxito. No importa cuántos tratados se firmen, cuántos convenios se ratifiquen, si no existe un convenio o incluso una responsabilidad por parte de cada uno de los actores del sistema e incluso donde las personas tengan un papel más protagónico que les permita entonces formar parte de la toma de acciones y generar una acción diferente. Quiero mencionar también que los modelos de desarrollo no pueden analizarse únicamente en términos económicos. Tenemos que ver cómo incluso lo que puede ser la economía verde, vamos a tener otros factores. No podemos solo hablar de economía, tenemos que hablar de bienestar, tenemos que hablar de diferentes factores que permitan que las relaciones sean fructíferas. De esto también quisiera hablar lo que compete al comercio internacional, porque la huella de carbono que existe a nivel internacional se incrementa cada día por los medios de transporte que se utilizan para estos medios. Entonces, eso es otro punto que se debe analizar. El consumo de los bienes es otro punto que no podemos dejar de lado y quisiera destacar que existen otras formas de desarrollo. Mucho se ha hablado e incluso Mauricio ha sido un vocero bastante activo en términos de lo que se denomina el buen vivir, donde entonces existe una visión un poco más integral, no solamente de términos económicos, sino en la forma en la que las personas empiezan a consumir, cómo ellos incluso tienen una conexión un poco más fuerte con lo que serían los medios de desarrollo y los factores de producción. Se habla de equilibrio y se habla también de armonía con la naturaleza. ¿Ya terminaste, Pame? Para que Muchas gracias, muchas gracias. Ve qué interesante lo que plantea Pamela en su intervención. Algunas cosas básicas y que incluso en los cursos míos los conversamos siempre. Recursos estratégicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos el tema de los recursos estratégicos y si no les pongo un 0, no importa que ya no estén conmigo, que muchachos. De la mano de eso, dependencia estratégica, ¿verdad? Entonces hay una demanda creciente por recursos naturales que son escasos en algunos, en la mayoría de los casos, y hay una dependencia estratégica. ¿Qué significa esa dependencia estratégica? Que lastimosamente la distribución geológica de donde se ubican esos recursos en el planeta no corresponde siempre a la distribución política que hay de las naciones. Por lo tanto, tenemos países con abundancia de recursos naturales y otros con escasez.
¿verdad? Ahora se habla mucho del estrés hídrico, por ejemplo, y demás. Entonces, tenemos ese punto por ahí. Pamela puso el tema del agua. ¿Qué sucede? Que efectivamente la energía y el tema de estos recursos son temas de poder en las relaciones internacionales, porque entonces un país que no posea ciertos recursos naturales y otro que sí va a tener, ¿verdad?, más poder en el sistema internacional. Y los otros que no los tienen, pero que también los necesitan, van a salir a buscarlos de la forma que sea necesario. Si eso implica cooperación, lo hacemos a través de la cooperación. Si eso implica conflicto, no hay ningún problema, están preparados también para la guerra. Así que eso un poco por ahí. Número 2, para darle la palabra a mi querido Roberto y no hablar mucho. El tema de nuevos modelos de desarrollo. Importantísimo tener claro. Ahora se habla mucho de desarrollo sostenible y demás, pero no solamente eso, porque yo no sé, y también lo hemos conversado en clase, está muy bien hacer la transición hacia otros modelos de economía mucho más amigable y menos contaminante, especialmente si dejamos atrás ya la era del carbón y el petróleo, que me parecería es lo mejor que podemos hacer. Pensar en que tenemos que tocar nuestros hábitos de consumo, porque si no lo hacemos, ok, andamos todos con carros eléctricos, pero no se nos quita la maña de comprar un carro por cada miembro de la familia que está en la casa. Entonces, si vivimos 5 en la casa, tenemos 5 carros. Y la demanda de esos recursos, ¿cómo hacemos para manejarla? Entonces, está bien, nos pasamos a carros eléctricos y todo esto, pero si no cambiamos nuestros patrones de consumo, necesitaremos al 2050, yo no sé si 5 o 6 planetas Tierra. Ya muchos científicos han hablado de eso, ¿eh? Y especialmente han puesto el ejemplo con China y la India. Dicen, bueno, si China e India, que tienen más de 1.000 millones de personas, se ponen con una lógica de consumo como la occidental, desde luego, aunque sea eléctrica, la energía de esos vehículos, los metales y las materias primas que necesitamos están escaseando y también van a generar conflicto y guerra. Por lo tanto, lo interesante, hola, buenas noches. Lo interesante de esto es precisamente pensar y atreverse a mirar en lo personal y en lo inmediato, porque como es arriba es abajo. Así que si nosotros en lo personal y a nivel de conciencia no trabajamos y no reflexionamos sobre la importancia de lo que implica pensar modelos diferentes, es muy difícil que en el plano exterior eso se vaya a ver materializado. Y pues sí, tendrán que ser a veces soluciones un poco radicales. Qué pena, el tiempo del planeta ya va en contra. Vean los resultados de los análisis científicos, vean lo que ya están hablando en muchas partes del mundo sobre el calentamiento global, sobre el tema de los océanos. Entonces, o resolvemos cosas o resolvemos cosas. Es tiempo de ponerse a pensar en eso y veo que es el aporte de lo más relevante desde mi perspectiva que hace nuestra querida Pamela. Ahora, Roberto, adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También me siento muy feliz de verles y de ver todas las sillas llenas prácticamente, porque hablar de ambiente no siempre es un tema atractivo. Creo que parte de la forma en la que hemos abordado el tema ambiental desde hace muchos años ha estado un poco equivocada, y es porque hemos venido hablando de temas ambientales de una forma muy pura. Pero Pamela precisamente nos venía a evidenciar que nosotros deberíamos abordar el tema ambiental desde una perspectiva económica y desde una perspectiva, por ende, de modelo de desarrollo. Porque si nosotros vamos donde un tomador de decisión, de una empresa, de un tomador de decisión a nivel político, público, y le decimos que queremos sembrar árboles o cambiar las bombillas de ese edificio porque el mundo se va a acabar y todo ese idealismo muy verde y muy bonito y muy cierto, nos va a decir, no, con esas carajadas aquí no me venga, yo lo que ocupo es que mi negocio genere cada día más. Pero si nosotros llegamos y le decimos al tomador de decisión que cambiando las bombillas vamos a reducirle en un 50 o 70% la factura eléctrica, el tomador de decisión nos va a tomar en serio. Y no estamos diciendo mentiras, ¿verdad? Una reducción importante en la factura electrónica por cambiar de bombillas corrientes y normales altamente ineficientes a pasar a LED, que es altamente eficiente, es algo sustancial. Y agregando un poco a lo que ellos mencionaban también, el tema de los recursos naturales, que
modernamente se le habla de capital natural, porque no es un recurso en sí, ¿verdad? O que lo debiéramos ver como un recurso, sino que deberíamos contemplarlo como ese capital humano, como ese capital económico, ¿verdad? Que tenemos a nuestra disposición y que tenemos que saber gerenciar. Ya no es tanto el tema de quién tiene los recursos naturales, o modernamente capital humano, sino es quién controla ese capital humano, capital natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa? Si yo no tengo el petróleo, si yo no tengo el agua, si yo no tengo la energía, sino que si yo tengo control sobre la persona que sí tiene ese capital natural en particular. Entrando a la parte que yo quisiera mencionarles, muy en línea con lo que habló Pamela, resulta ser que por esa forma desproporcionada, irracional, altamente consumista, en la que nos hemos venido desarrollando todos y todas, ha causado que nosotros consumamos irracionalmente y dañemos en el presente, el planeta en el que vivimos, pero no solo que nos comprometamos nosotros a saber si tendremos en el futuro o no un recurso natural en particular, sino que estamos comprometiendo también los recursos de las futuras generaciones, de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos y de todo lo que sigue para allá abajo, ¿okay? Y es en ese momento en que algunas personas desde hace mucho tiempo se han venido planteando ese concepto que ustedes pueden ver en esa diapositiva, el de desarrollo sostenible democrático. Inicia siendo nada más desarrollo sostenible, que lo que quiere decir es que nos desarrollemos, consumamos, que les demos satisfacción a las necesidades presentes sin necesariamente tener que comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y adicional a eso, a nivel costarricense particularmente, se le agrega una palabra más que es esa que habla ahí de democrático, que lo que quiere decir es que ese acceso a satisfacer todas las necesidades que tengamos los de ahorita y los del futuro, lo tengan todas las personas, sin que haya un distingo por alguna condición odiosa, y es ahí donde yo le encuentro mucha relación con un verdadero nuevo modelo de desarrollo que sea respetuoso de los derechos humanos, en particular. Y es por eso que a nivel mundial, para el 2015 se presenta en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Agenda 2030, que lo que más se le destaca es que plantea 17 grandes objetivos, los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pretenden que por fin al 2030 tengamos un desarrollo sin dejar a nadie atrás, ¿ok? Y cuando hablamos sin dejar a nadie atrás, les presento la siguiente diapositiva, quiere decir que abordemos desde temas en donde no exista la pobreza, particularmente la pobreza extrema, en donde no exista el hambre, cuando sabemos que tenemos de sobra recursos para poder alimentar a toda la población, pero aún así se nos queda gente por fuera. Pero por ejemplo cuando ven el número 13, que quiere decir que tengamos una acción responsable y eficaz en materia de cambio climático. Y podemos encontrar otras que son significativamente importantes, como cuando hablamos de la equidad de género. Tan importantes como que, si ustedes revisan el último informe Estado de la Nación, nos damos cuenta que se concluye que si nosotros, Costa Rica, lográramos darle empleo a todas las mujeres que no lo tienen, lograríamos disminuir la tasa de pobreza total a la mitad. Vean ustedes la importancia que tiene que la mujer tenga una participación efectiva, justa e igualitaria en la sociedad como tal. Un modelo de desarrollo precisamente, un nuevo modelo de desarrollo precisamente no solo tiene que ser garante y respetuoso del ambiente, sino de los derechos humanos, que básicamente es que todos tengamos goce de las necesidades más básicas, porque eso terminan siendo los derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando nosotros le llegamos con este cuento tan bonito a un empresario? Él me va a decir, no, yo no tengo tiempo para eso, yo estoy generando riqueza. Y ahí es donde se crean iniciativas como esta para decirle al empresario, usted puede seguir generando riqueza tomando en cuenta todas estas grandes metas que tenemos a nivel internacional, y se crean estrategias como esta que crea un conglomerado de organismos internacionales que vienen a darle el apoyo al empresario como una guía para que pueda internalizar dentro de sus modelos de negocios los objetivos de desarrollo sostenible.
Uno, obviamente, entendiendo qué son los objetivos de desarrollo sostenible, porque a veces llegan, uno les explica y dicen, no le entiendo, no sé de qué me está hablando. Es conocerlos, es saber qué son, cuáles son las 169 metas que tienen entre los 17 objetivos. Es también definir cuáles son sus prioridades, después de entender los objetivos, de acuerdo a su modelo de negocio, para después precisamente venir a establecer objetivos claros que se va a trazar, obviamente, no solo a corto plazo, sino a un poco más a mediano y a largo, porque sabemos que el empresario no puede venir a decir como el Estado, yo lo hago, de algún lado sale la plata. El empresario sabe que si no tiene la plata no lo puede hacer, difícilmente. Y posterior a que hace toda esa situación, pues obviamente empieza a integrar, ahora sí, de forma pragmática, cuáles son los objetivos dentro de su modelo de negocio, pensando en un nuevo modelo de desarrollo y terminará, porque es también parte de la ciencia, reportando y comunicando, porque esto también le da un valor agregado a las empresas. Costa Rica particularmente no tiene un montón de estrategias de amigabilidad ambiental solo porque sea un tema ambiental. Es porque las empresas costarricenses pueden ir a Europa a decir somos carbono neutral, somos esencial Costa Rica, tenemos un reconocimiento de bandera azul ecológica, tenemos un reconocimiento del sistema de reconocimientos ambientales, dentro de un montón de otros galardones que podrían encontrarse. Es decir, que sí podemos decirle al empresario que pueda internalizar esta forma de pensar para que se dé un nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, y como se los planteo acá, hay dos cosas muy importantes que siempre deben contemplarse, para poder visualizar esos nuevos modelos de desarrollo. La primera, las personas. Entenderlas como lo que son, personas, seres humanos, que tienen derechos, que sienten, y que adicional a eso son las que prácticamente van a poner a caminar un país, una empresa, un estado, entre otras cosas. Y es ahí donde encontramos el ligamen de los derechos humanos. Y si los ligamos a los temas que estamos tratando acá, que esto lo pongo a más que todo acá para referencia, nos vamos a encontrar que hubo un señor que se llama John Knox, que fue relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, que se dio cuenta que no teníamos principios marco para establecer el ligamen entre el ambiente y los derechos humanos. Y por eso plantea 12 en particular, que no me voy a detener, me voy a ir a los últimos, 16. Y nos plantea uno muy interesante y muy actual a nivel costarricense, y es que exista un deber del Estado para garantizar que sus indígenas tengan sus plenos derechos garantizados, entre ellos a tener sus territorios. Y sabemos que desafortunadamente quedamos como un país violador de derechos humanos radicalmente en los últimos días por el asesinato del activista Sergio Rojas, ¿cierto? Bueno, eso es parte de repensar el modelo de desarrollo en el que estamos. Y el segundo tema que es muy importante para repensar el nuevo modelo de desarrollo es esa pelotita tan linda que ustedes ven ahí, que es en la que vivimos, y que al decir de un buen amigo, presidente Figueres, no hay un planeta B, dice él. O sea, solo estamos aquí, es lo que tenemos, no tenemos hacia dónde huir, no tenemos un planeta B. Cada vez más rápido nos acabamos, por así decirlo, los recursos naturales que el planeta nos da para mantenernos en un año, que en teoría el planeta nos da tanta agua, tanto madera, tanta esto, tanto de aquello, pero resulta ser que si es para un año, ahora estamos llegando a agosto, a septiembre y nos vamos viniendo, y en ese momento se acaba lo que se estima que hay para ese año y empezamos a vivir del crédito natural, por así decirlo. Eso es precisamente porque no estamos pensando en un modelo de desarrollo que esté basado en el desarrollo sostenible. Y adicional a eso nos encontramos con el gran problema, que yo lo defino como una de las, si no el máximo reto que hemos tenido como humanidad, que es el cambio climático antropogénico, es decir, el causado por nosotros, por las actividades generadoras de efecto invernadero. Y es por eso que en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se acuerda o se dicta el Acuerdo de París, que básicamente lo que viene a decir es que no aumentemos en más de 2 grados, aspirando a 1.5 la temperatura mundial en comparación con la temperatura que había en la era preindustrial. Y adicional a eso, estableciendo otros mecanismos en materia de adaptación al cambio climático, porque si en este momento dejáramos de emitir todos los gases de efecto invernadero, tendríamos 70 o 100 años de efectos adversos, porque ya estamos pagando lo que ya emitimos
en las décadas anteriores. Y es por eso que los nuevos modelos de desarrollo también tienen que contemplar cómo no solo contaminar menos, sino adaptar su modelo de desarrollo a todos esos efectos adversos que vamos a sufrir. Si vamos a tener, por ejemplo, una siembra de palma, donde puede que haya llena en determinado momento del año, bueno, pues el empresario tiene que ver cómo se adapta a esa situación, porque no es que va a mover su pedazo de finca de una provincia a otra, eso es materialmente imposible. Y entendiendo todo eso, lo que yo quisiera preguntarles a ustedes, y aquí termino, y le devuelvo la palabra a Mauricio, es, entonces, ¿cuál modelo de desarrollo quieren ustedes? ¿Cuál prefieren? Uno sucio, uno que no es equitativo, que no es igualitario, que nos vea a las personas como máquinas o como simples generadoras de una producción, o uno que sea respetuoso del medio ambiente, de los derechos humanos, en donde todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes prefieren para ustedes, para su familia, para sus hijos? Y pensando en las futuras generaciones, que es la filosofía del desarrollo sostenible democrático. Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pasémosle esto a Pame. Ve que interesante, brevemente, algunos puntos también. Me encanta esto de que sea un modelo económico mucho más democrático. Entonces, inclusivo, solidario y responsable ambientalmente, ¿verdad? Y que sea rentable también, desde luego, obviamente. Si no, no sirve, totalmente de acuerdo. Y como lo unes al tema de derechos humanos, también me parece sumamente estratégico porque pocas personas están conversando eso acá. Y poco se habla en Costa Rica. A propósito de eso, la misma reforma fiscal que hace poco aprobaron no tiene nada de reactivación económica respecto al tema, o sea, que vaya vinculado al tema ambiental. Yo no vi ninguna parte que dijera medio ambiente ni se preocupara en esa dirección. En fin, son temas que hay que trabajar y que debemos mejorar en ese sentido. Yo espero que ustedes tengan muchas preguntas. Así que quiero ver las manos arriba de todas las personas que quieren preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta por aquí? Si no, yo le voy a hacer una pregunta a la profesora Pamela. A ver. ¿Quién está con ganas de preguntar? ¿Están tímidos? Yo también estoy tímido, pero me toca conversar aquí con ustedes. Ya le van a dar el micrófono. Adelante, compañera. Bueno, comparto. ¿Por aquí? Aquí está. Se puede poner de pie, no tenga pena. Bueno, comparto el asunto de que los derechos humanos tiene que ser es primordial para cualquier situación y en especial para lo que tiene que ver con energías renovables y demás, el desarrollo sostenible. Sin embargo, la pregunta es si, como decía el profesor, existen empresarios que ni siquiera entienden la importancia, ¿verdad?, de utilizar energías renovables o promover todo lo que es el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos hacer en Costa Rica si sabemos que a nivel mundial primero están los intereses antes que los derechos humanos? ¿Cómo podemos promover aquí en Costa Rica? Porque sabemos que es muy poca la conciencia que existe. Entonces, ¿cómo podemos competir con eso si sabemos que los intereses son primero que los derechos humanos? No sé si me explico. Sí, y muy bien. ¿Quién quiere responder? Pame, Roberto. Muchas gracias. Bueno, la primera acción estratégica que uno debe tener para que las cosas cambien es involucrarse. Y eso implica, a usted le gustó, pues eso es política. Y eso implica involucrarse en el lugar donde se toman las decisiones. Y estamos aquí en una universidad, en una actividad organizada y en general para todos, pero principalmente para los estudiantes de Relaciones Internacionales, ¿cierto? Que es una carrera eminentemente ligada a la política. La primera acción estratégica es involucrarse. No necesariamente quiere decir que usted se vaya a postular a todos los puestos que se encuentren, que sería genial que todo el mundo pensara así y que lo hiciera con las mejores intenciones, sino que por lo menos sea una persona vigilante de lo que está pasando en su gobierno local, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Probablemente aquí la mayoría no conocemos el nombre de los 57 diputados, o a veces queremos olvidarlos también, pero tenemos que saberlo y tenemos que hacer ese control político.
y criticarlos cuando están haciendo las cosas mal y aplaudirlos cuando están haciendo las cosas bien. Y accionar mediante los medios que la democracia costarricense nos da para poder interactuar con la toma de decisiones. Esa, para mí, es la estrategia o la acción estratégica. Para aprovechar, yo hablé un poco más rápido con el fin de que tuviéramos un poco más de interacción, pero Robert, todo bien. Sí quisiera mencionar que no solamente el tomar las acciones estratégicas, ¿verdad? Como mencionas, ¿verdad? El activismo en la ciudadanía. También quiero destacar que, así como mencionaste en términos de la agenda internacional, todos los países son conscientes de la problemática que vivimos. Ya esto no es tratar de llamar la atención, aquí es empezar a tomar acción. Entonces, no importa incluso ahora que mencionaba de la economía verde, porque también existe la economía azul, que es también incluso un poco más profunda en los términos de la productividad y entonces genera mayor competencia a nivel internacional. Pero no importa de qué color pinten la economía, si no se toman acciones que realmente generen un cambio. ¿Tenemos más preguntas? Ah, sí, por acá. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Chacón, bueno, precisamente en el Club de Debate debatíamos, digamos, ustedes cómo ven el papel de Costa Rica, cómo posicionamos la agenda, porque al final de cuentas la política exterior de don Manuel Ventura se basa mucho en los derechos humanos, la democracia, la paz, el rearme, el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para posicionar la agenda de Costa Rica a nivel internacional? Y la otra sería, más que todo, también hablaban de conflicto y de teorías del poder. ¿Qué pasaría ante una eventual crisis del agua que ya se está dando, pero de una manera más intensificada? ¿Cuál es el papel que juega Costa Rica y qué posición debería tomar ante una eventual guerra por el recurso hídrico? Para responder la primera, antes de entrar a los conflictos propiamente, Costa Rica ya se posiciona a nivel internacional, incluso a nivel regional. Nosotros hemos tenido siempre como un pilar esencial lo que ha sido una imagen verde. Así como mencionaste, en términos de paz, el desarme, ¿verdad? Son importantes, pero lo que nos ha posicionado incluso con la agenda internacional en estos momentos ha sido esa imagen verde. Nosotros incluso brindamos cooperación técnica a muchos países europeos. Por eso es que ahora podemos hablar entre los 10 países verdes, se encuentran los primeros Dinamarca, Alemania, pero Costa Rica también tiene un repunte y a nivel latinoamericano eso es algo que siempre se nos ha reconocido. Entonces creo que lo que podríamos hacer es seguir manteniendo esa imagen, tal vez tomando acciones tal vez un poco más profundas, pero la imagen ya existe. Y en términos de conflictos y guerra, Hoy no me toca a mí. Ya te vamos a dar el micrófono. Sabemos que querés hablar de geopolítica. Bueno, Mauricio sabe muy bien de geopolítica en temas ambientales. Ojalá que lo pueda hablar. ¿Cómo está Costa Rica planteando esa agenda? Yo creo que Costa Rica, concuerdo con Pamela, tiene una buena reputación, pero ha venido a la baja. En los últimos gobiernos de diferentes partidos, Costa Rica ha venido a la baja en materia de ese posicionamiento de país verde y blanco, ecológico y pacífico, ¿cierto? Inclusive antes Costa Rica tenía la costumbre, y lo digo coloquialmente hablando, me van a disculpar, que iba a las conferencias de las partes de Naciones Unidas en materia de cambio climático con un bulto abierto, porque iba echando todo lo que le daban, porque era un país de tanto prestigio que todos se lo querían dar a Costa Rica, ¿cierto? Pero algo pasó en los últimos gobiernos que Costa Rica dejó de tener un protagonismo tan importante como lo tenía. Y en cuanto al tema de cuál sería el papel estratégico de Costa Rica en materia de un posible conflicto por temas de recursos, bueno, ya lo venimos viviendo en una materia política propiamente, ¿verdad? De estiras y encoges, sobre todo económicos, en el contexto internacional. Pero yo creo, y eso se lo digo siempre a mis estudiantes cuando hacen una dinámica en donde yo les asigno a un país para que negociemos un tratado internacional sobre un tema altamente impopular.
Entonces, un día negociamos un tratado sobre adecuado reparto de la riqueza. Eso es una utopía. O sobre derechos de la población LGTBI. Imagínense a Irak negociando esa carajada, ¿verdad? Es difícil de entender. Bueno, cuando yo les digo, este es su país, estúdielo, pero también analice si mantiene la forma de negociación. Costa Rica, por ejemplo, debería creerse una potencia cuando está negociando, en algunos temas en particular, ¿verdad? Y ese debería ser el papel importante que debería tener Costa Rica. Muchas gracias. De ahí, ¿qué me queda? Conversar un poquito del tema de los conflictos. Vamos a ver, estamos en un mundo en transición, ¿ok? El viejo orden del petróleo, de la OPEP, del régimen internacional del petróleo y todo esto, cada vez se va quedando más de lado y estamos frente a un nuevo orden global energético que implica el auge de todas las materias, de las energías renovables a partir de la demanda de nuevas materias primas que tienen que ver con metales raros y tierras raras, de esas que vimos todos en la tabla periódica en el colegio y que por lo menos a mí no me fue muy bien, pero ¿verdad? Ustedes se acordarán, es parte de eso. ¿Qué quiere decir? Que hay nueva demanda hacia ciertos recursos y esos recursos están en otros países que quizás en este viejo esquema nosotros no teníamos en el mapa, ni siquiera reconocíamos muy bien. Entonces eso implica una nueva organización geopolítica, ¿verdad? Geoespacial y a la vez nuevos focos de conflicto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como lo planteaba al principio, ¿verdad? Así como en los 70s la OPEP se convirtió en el ente rector del petróleo a nivel mundial y todo el orden internacional que se montó a partir de ahí, hoy yo lo que visualizo, y lo planteé así en mi tesis de graduación sobre el tema del agua, porque yo lo que planteé ahí también fue sobre el tema en Libia. Cuando derrocaron a Gaddafi, yo dije, no solamente fue el tema del discurso lindo de Occidente, los derechos humanos y la democracia y esas cosas, sino que además del petróleo, el agua de Libia era estratégico. Y Gaddafi había hecho algo que llamaron la octava maravilla del mundo, que le daba agua gratis a todo Libia y parte de Egipto, el Chad y Sudán. Entonces, yo lo que planteé fue el régimen internacional del agua. Y los regímenes internacionales funcionan en las relaciones internacionales de esa manera, que es el conglomerado de los intereses de diferentes actores que se reúnen, se ponen de acuerdo para ver de qué manera pueden acceder, explotar y repartir esos recursos a los cuales tienen interés. Entonces, a partir de ahí también se crea una dinámica política, jurídica, y ya eso implica geopolítica, porque ya empieza el juego de poder de los países que tienen más acceso a tecnología, más recursos económicos para acceder a los mismos y seguir produciendo en esa nueva línea, y a su vez podría eventualmente marcar una nueva brecha entre naciones, así como naciones desarrolladas o subdesarrolladas o en vías de desarrollo, el nombre que le pongan ahora, no importa, nosotros lo entendemos. Pero aquellas que no cuenten con infraestructura adecuada y tampoco la tecnología, hacer la transición hacia las energías renovables les va a costar mucho más. Entonces yo creo que esa es una incógnita. No es que ese nuevo orden energético global y geopolítico necesariamente va a ser mucho más equitativo o igualitario que este viejo orden en el que estamos. Y yo le comentaba al principio a Pamela y a Roberto, es inquietante porque si no trabajamos porque ese modelo sea más solidario, más colaborativo. Ahora Pamela ponía el ejemplo de economía azul, la economía naranja. Yo no sé si han escuchado hablar de eso, que es de crear hubs creativos, que son economías colaborativas, ¿verdad? Donde nos ponemos de acuerdo a producir siempre con un impacto en la comunidad, con un impacto social. Y me parece que si podemos anclar eso al comercio internacional, ahora que está aquí el director de comercio internacional, nuestro querido Fernando, ¿verdad? Para que se sume a esa nota también tan bonita en la que estamos nosotros, en ese patín como decimos, de crear nuevos espacios, pero que sean mucho más inclusivos, mucho más democráticos y mucho más colaborativos. Estoy seguro que podemos acercarnos más al bien vivir, que es además pegarnos un poquito a la línea de Pamela y los nuevos modelos. Casi le digo Paola, no sé por qué se me vino a la mente Paola, no sé ni quién es Paola, por Dios. Qué pena. En fin. No, ya no.
que en el fondo es eso, y ya para ir haciendo el cierre, en el fondo es eso, vamos a ver, el tema del bien vivir va por ahí, es bienestar conmigo mismo, con los demás y con el entorno, ¿verdad? Entender que lo que nos une a nosotros como sociedad no es solamente una transacción económica, de ver qué gano yo a partir de relacionarme con usted o qué pierdo, ¿verdad? Porque decía Zygmunt Bauman, el sociólogo, precisamente eso, que ahora incluso hasta las relaciones personales son complicadas y hablamos de conexión y desconexión, o sea, como que si esto no tuviera nada en el fondo, y estamos totalmente equivocados, ¿verdad? Y hay que trabajar por eso en esa dirección. Armonía con nosotros mismos, con los demás y con el ambiente. Un comercio internacional mucho más inclusivo, también que vaya en la dirección correcta, que genere impactos positivos y ojalá TLCs con muchos otros países, pero que se vea el reflejo en las bases de nuestra sociedad para que vivan con dignidad, que tengan mejores condiciones y ojalá un panel solar en cada casa, ¿verdad? Y ya dice doña Paula que se nos agotó el tiempo, así que agradecerles. No sé si podemos seguir, no podemos. Dice que ya se nos acabó el tiempo, pero podemos hacer un segundo conversatorio, porque me gustaría que todos y todas se involucren un poco más y pregunten y se quiten el miedo a preguntar, ¿verdad? Sí, hay muchas preguntas, yo sé. Bueno, una preguntita nada más. Y ya no hablo más, yo se los prometo. Sí, levante la mano. Ay, de ti, Marín, de doping, güey. Bueno, por aquí Lili, a ver. Gracias, buenas noches. Algo que me resulta curioso en Costa Rica es que la mayoría de empresas privadas y algunas de las públicas deben ser evaluadas o calificadas con esto del ISO 9001, algo así. Ahorita estaba tratando de buscar un poquito de información sobre eso porque lo desconozco, pero quisiera saber si ustedes tienen ese tipo de información, si es amigable una propuesta de desarrollo de este tipo con eso, porque a esas empresas lo que les interesa es, a fin de cuentas, es la calidad a nivel internacional que le pueda brindar el título como tal. Entonces, una empresa que ya tenga, por ejemplo, un ISO y que no sea amigable con este tipo de propuestas, ¿cómo habríamos ahí de valorarlo, verdad? Muchas gracias. Vamos a hacer todas las preguntas que no me da doña Paula y hacemos ya después una sola ola de respuestas. Adelante. Bueno, lo mío más que, bueno, sí es una pregunta, pero en vez de preguntar qué está haciendo Costa Rica o qué tiene papel Costa Rica internacionalmente o el gobierno o en general, yo les pregunto a todos, ¿qué hacen cada uno de ustedes en su casa? ¿Qué hacemos todos aquí en la universidad? Y por qué no, o sea, si todos aquí en la universidad apoyamos todas estas charlas que estamos promoviendo, ¿por qué en la universidad incluso no hay programas para que la universidad se vuelva biodegradable, que tengamos lugares donde venir a echar nuestros desperdicios y se puedan llevar a lugares competentes? O sea, ¿por qué desde aquí promovemos charlas pero no acciones? Y esto, somos pobladores del país y se refleja a nivel país, ya deja de verse a nivel institucional. Y así nos comprometemos todos en cada una de nuestras casas a comprometernos a apoyar a la institución y apoyar al planeta en general. Entonces, también como por ahí, ¿qué estamos haciendo en la institución? Aparte de venir a recibir charlas, ¿qué acciones tomamos? Podríamos planear un centro de acopio y pasarnos a luces LED, claro. Podemos hacer un proyecto como carrera. La última pregunta por allá. Voy a pasar aquí al puro frente de la cámara, me voy a ver horrible, pero no importa. Sí. Buenas noches, mi consulta es sobre el Plan Nacional de Descarbonización. Entendemos que es un plan muy complicado para Costa Rica, dado a la gran posición económica que se requiere para poder cumplir este plan. ¿Qué posiciones creen ustedes de verdad se puede lograr? Si se pueden lograr, ¿cómo? ¿Y qué elementos podría aportar a la energía renovable? Muy bien, muchas gracias. Qué buenas preguntas todas. Bueno, adelante, Pame. Bueno, María José hizo como 5 preguntas en una y estuvo. Voy a empezar por acá con la compañera que habló sobre las normas. Quiero destacar que esto específicamente va a brindar una serie, no solamente la calidad, que es un punto que se mencionó, sino que se asegura de que todo el proceso productivo
fue asegurándose que existiera un proceso sostenible. No solamente ahí, y aprovechando que por acá tenemos también a Fernando hablando de lo que serían los sellos comerciales a nivel internacional para la producción, que eso es algo que incluso nos brinda a nosotros a nivel internacional en nuestros productos un estándar todavía más alto. Pero eso sería bastante provechoso en términos de comercio e incluso yo sí me parece que es sumamente necesario. En relación a lo que mencionaba Priscila, estoy totalmente de acuerdo y esto es un tema que incluso en una reunión de profesores también tuvimos la oportunidad de conversar, casualmente nosotros tres hablando, y que era un plan que incluso ya tenían planeado un poco más elaborado, pero sí considero que es sumamente importante e incluso aquí públicamente hago el anuncio de que me sumo a lo que sería el generar un cambio en eso. Y por último, en la descarbonización es sumamente lamentable que tuviéramos una iniciativa tan importante, que nos fuéramos el primer país en decir que nos íbamos a comprometer con estos temas y que tristemente no vamos a lograr en el tiempo meta que se definió primeramente. Entonces creo que eso puede ir incluso de la mano de lo que mencionó Roberto, de cómo en los últimos gobiernos hemos tenido tal vez una serie para no decirlo así. Gracias. Bueno, 3 cosas puntuales para no robarles más tiempo. Con respecto a la primera pregunta, las ISO 9000, si no recuerdo mal, son de gestión de la calidad, pero las ISO 14000 son para temas ambientales. ¿Okay? Y si nos salimos al gran mundo de las estrategias de amigabilidad ambiental a nivel costarricense, no solo a nivel mundial, a nivel costarricense, encontramos un montón, como algunas de las que yo mencionaba ahora. También pueden ser las ISO, sí, pero podemos ser carbono neutral, podemos ser bandera azul ecológica, que tiene 15 categorías. Acá tenemos un profesor que es parte de la comisión, del comité técnico de la categoría de cambio climática, Julián Arias, un buen amigo, que él es un ciudadano del mundo, dice, y lo anda salvando, y yo le compro y le creo esa idea. Vamos para Guacalillo, por cierto, el 31, a limpiar esa playa, porque el tema es de acción, ¿verdad? Pero hay un montón de estrategias de amigabilidad ambiental adicionales. Ahí el punto está en el nivel de responsabilidad, de conciencia ambiental y de desarrollo humano como tal que tengamos cada uno para decidir cuál de todas escogemos. Precisamente eso va en relación a lo que decías vos, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Cuando vos revisás la Estrategia Nacional de Cambio Climático, por poner un ejemplo, hablaba de qué es lo que podemos hacer nosotros como persona, como comunidad, como municipio, como región y como país. Bueno, desde nosotros nace, pero depende del nivel de responsabilidad que tenga cada uno de esos niveles. Vamos a ver una acción un poco más grande, un poco más significativa. Y por último, con respecto al Plan Nacional de Descarbonización, creo que es importante haberlo logrado. Creo que debió haber sido hace muchos años que lo debimos haber lanzado, y por eso el tema de que nos hemos quedado atrás un poco con los temas en los que somos potencia mundial, por decirlo de alguna forma. Perdón que te atravese el caballo, pero en 2011 nosotros, en el proyecto Vía Costarricense, habíamos propuesto eso precisamente, que de ahí es donde el gobierno de Carlos Alvarado toma las cosas como son, ¿verdad? Sí. Y lo que planteamos era el 2030, independizar a Costa Rica del uso de fósiles al 2030. Yo creo que así como en el 48 se pudo abolir el ejército, y eso en plena Guerra Fría y en todo lo que está pasando a nivel mundial, fue algo así como, ¿verdad?, salido de tono y revolucionario en todo el mundo en la dirección correcta. Lo equivalente en el siglo XXI para Costa Rica tiene que ser dejar de consumir fósiles, porque contamos con los medios y contamos con los recursos para hacerlo. Lo que falta es voluntad política, y ahí es donde necesito que usted tome conciencia y empiece a trabajar, porque los espacios ahí están y la pelea es peleando. Y en política no hay silla vacía, así que si ustedes no se meten, no entienden la importancia política que implica participar en los procesos, como dice Roberto, desde lo local hasta lo nacional, es muy difícil que podamos ver resultados. Pero yo estoy seguro que con las demandas de todos ustedes, de nosotros, trabajando en equipo, en la dirección correcta, tiene que existir la voluntad política y salir de donde no esté.
Pero ese espíritu de los tiempos, de cambiar, de buscar transformar la realidad, solo depende de nosotros. No podemos esperar ningún Mesías ni nada que lo haga. Necesitamos estar conectados en esa dirección, viendo en el mismo camino y entendiendo que es momento de hacer cosas. Porque lo que viene es fuerte en todo plano, en el plano geopolítico, de la seguridad, en el plano democrático y los retos que tiene Costa Rica en un mundo que está transitando hacia una nueva realidad y que es una potencia en recursos hídricos y de biodiversidad. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro y eso tiene que ser motor para que con corazón nos pongamos a trabajar con fuerza en todos los planos, insisto, hasta en el comercio internacional que está Fernando allá, para que las cosas se hagan. Porque hay que hacerlas. Mauricio, no yo más. quisiera cerrar con las críticas muy puntuales, que son pocas, que le encontré al Plan Nacional de Descarbonización. No lo he leído todo, leí el resumen ejecutivo. 1, no tiene un plan de acción. Supongo que habrá un plan de acción, porque si no, no se va a ejecutar. 2, que no aborda el tema en concreto sobre el eje de ordenamiento territorial y planificación. Habla de una estrategia transversal, la segunda, de modernización de la institucionalidad, pero no contempla el MINAE. Entonces, ¿a dónde estamos hablando de modernidad con uno de los actores principales que es MINAE? No habla con respecto a qué va a pasar con la chatarra, que sabemos que es un gran problema y que estamos hablando de meter carros eléctricos y, ¿verdad?, que son cosas nuevas, y qué vamos a hacer con lo viejo y chatarroso y contaminante que tenemos actualmente. Y también cómo es que la automatización de la que vienen hablando un poco para bajar gases de efecto invernadero no se está contemplando también desde el enfoque de los derechos humanos, porque eso crearía desempleo, ¿verdad? Y también habría que ver cuáles son esos empleos que se pueden generar que no sean verdaderamente contaminantes, porque a veces en la informalidad contaminamos mucho. Si no le damos empleo formal por automatización a la persona, se va a la informalidad. Y por ende puede empezar también a contaminar más. Parte de las observaciones. Bueno, ya me están haciendo ojitos, así que de verdad les agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias, me encantó verlos y verlas a todos y todas. Ojalá podamos hacer otra más, o otras muchas más, ¿verdad?, para conversar sobre estos y otros temas. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias. Chao, chao.